La codificación permitiría superar los arcaísmos perpetuados con excesiva frecuencia por doquier y simultáneamente pondría fin a la fragmentación del derecho y a la multiplicidad de las costumbres que en la práctica representaban a menudo un lastre y cuya justificación ya se había vuelto insostenible. Esta vertiente distinguió la codificación de las compilaciones oficiales o privadas de los siglos anteriores. Por más que estas compilaciones hubieran en su oportunidad podido realizar algunas reformas útiles, ni la extensión de su objeto ni la generalidad de su aplicación lograron concretar la ambición de los juristas de la Escuela del Derecho Natural. El trabajo presente se podría interpretar como una defensa de una teoría del derecho menos restringida. Incluso también se podría ver como una polémica que plantea que en los últimos años la teoría del derecho anglo-estadounidense ha estado cerrada en cuanto a sus inquietudes, profundamente desconocedora de otras tradiciones jurídicas y con una tendencia etnocéntrica. En parte esto ha sido así. Sin embargo, al hablar de limitación, sería positivo distinguir entre procedencia, fuentes, destinatarios, temas centrales, perspectivas y relevancia. Influencia del derecho anglosajón en el derecho americano. Vamos a hablar de la estructura del derecho de los Estados Unidos de América. El derecho de los Estados Unidos de América pertenece por su estructura al common law. Tanto Inglaterra como los Estados Unidos de América comparten la misma concepción del derecho y de su función. En Inglaterra y en los Estados Unidos de América se observan las mismas clasificaciones del derecho, se emplean las mismas nociones y se tiene la misma manera de concebir la regla del derecho. El derecho de los Estados Unidos de América tiene por consecuencia, de manera general, una estructura análoga a aquella del common law. Una diferencia fundamental que amerita ser estudiada es la relativa a la distinción que se hace en los Estados Unidos de América, pero no en Inglaterra, entre el derecho federal y el derecho de las entidades federativas. Las fuentes del derecho de los Estados Unidos de América. El derecho de los Estados Unidos de América, al igual que el derecho inglés, como se ha venido sosteniendo, son derechos eminentemente jurisprudenciales. El reciente desarrollo de tendencias de una legislación impregnada de elementos de intervención, tanto en los Estados Unidos como en la propia Inglaterra, tienden a expandir la importancia de la legislación. La evolución del derecho en la actualidad está gobernada por la legislación en múltiples e importantes ámbitos. Este fenómeno, relativamente reciente, está en el derecho de Inglaterra, no lo es tanto en el derecho de los Estados Unidos, el cual enmarca en una serie de eventos que contribuyeron desde la independencia americana a dar un mayor relieve a la ley escrita. En este contexto, la ley de mayor relevancia es sin lugar a duda la misma Constitución Federal, a la que se le ha adscrito una Declaración de Derechos, Bill of Rights, que significa, por ser el pilar mismo de las instituciones americanas y el fundamento de las libertades públicas, Civil Rights, en los Estados Unidos de América. Hablaremos de la jurisprudencia. Un análisis superficial conduciría irremediablemente a considerar que la jurisprudencia, los precedentes jurisdiccionales, tienen una función idéntica tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos de América. Esta impresión solo es cierta referida a la estructura del derecho. Los juristas de los Estados Unidos, al igual que los juristas ingleses, admitirán únicamente como regla de derecho la regla jurisprudencial, que se formula en la especie a través de un precedente cuya vocación es dar en la especie una solución a la controversia, al margen de todo proceso de interpretación. Si por el contrario se considera la función que ha desempeñado los precedentes judiciales como fuente del derecho en los Estados Unidos de América, existen diferencias notables entre el derecho inglés y el derecho americano. En la visión de estricta técnica jurídica, la Suprema Corte, que sería la Corte Suprema de los Estados Unidos y Corte Suprema de las entidades federativas, no se han considerado nunca vinculadas en Estados Unidos por sus propios precedentes. Para una mejor comprensión, la función de la regla stare decisis, la función de la jurisprudencia en los Estados Unidos de América y sus vínculos con las fuentes del derecho y en particular con la doctrina. El triunfo del Common Law. El Common Law triunfó en los Estados Unidos de América. Este triunfo nadie lo discute. La legislación, en gran número de entidades federativas, se pronunció por especificar que el Common Law se encontraba en vigor en esa época determinada. Se puede asegurar que los Estados Unidos de América pertenece como un país del sistema de derecho de Common Law. Al haber conservado de manera general los conceptos, la forma de razonar y la teoría de las fuentes del derecho inglés, en la familia del Common Law, sin embargo, el derecho de los Estados Unidos de América ocupa un lugar particular que ningún otro derecho tiene.
Se singulariza por características que destacan por su originalidad. Las circunstancias bajo las cuales se ha formado el Common Law no reviste exclusivamente en un interés histórico. Desde 4 diferentes perspectivas se puede percibir al Common Law que ha marcado de una forma significativa el derecho inglés, y hasta nuestros días es posible percibir que esta influencia continúa. La primera perspectiva condujo a los juristas ingleses a concentrar su interés en el procedimiento. La segunda determinó un cierto número de categorías y sirvió para forjar un determinado número de conceptos en el derecho inglés. Y la tercera perspectiva condujo a refutar la distinción entre el derecho público y el derecho privado. El triunfo del Common Law. El Common Law triunfó en los Estados Unidos de América. Este triunfo nadie lo discute. La legislación, en gran número de entidades federativas, se pronunció por especificar que el Common Law se encontraba en vigor en esa época determinada. Se puede asegurar que los Estados Unidos de América pertenece como un país del sistema de derecho de Common Law. Al haber conservado de manera general los conceptos, la forma de razonar y la teoría de las fuentes del derecho inglés, en la familia del Common Law, sin embargo, el derecho de los Estados Unidos de América ocupa un lugar particular que ningún otro derecho tiene. Se singulariza por características que destacan por su originalidad. El periodo anglosajón, una fecha fundamental en la historia de Inglaterra y Europa, es el 1006, el año en el cual Inglaterra fue conquistada por los normandos. El periodo precedente a esta fecha es llamada en Inglaterra el derecho anglosajón. La dominación romana, aunque duró 4 siglos en Inglaterra, desde el emperador Claudio, al principio del siglo V, no dejó más huella en Inglaterra que la que pudo haber influido el periodo celta de Francia o el periodo ibérico en España. Al derecho de la época anglosajona se la conoce poco. Se sabe que algunas leyes fueron promulgadas después de la conversión al cristianismo en Europa. Basándonos en el análisis del derecho inglés y el derecho de Estados Unidos como un sistema que tiene sucesos o tradición común y una filosofía como concepción de valores comunes. Para el alimento de la norma jurídica caracterizado por una unificación del derecho fundamental a través de las decisiones de los tribunales, un derecho eminente jurisprudencial exportado desde Inglaterra hasta el continente americano, en lo que posteriormente se constituirá como Estados Unidos. En lo que respecta al orden de la alimentación de las fuentes del derecho, cada vez se distancian más o se acomodan más a las necesidades y realidades del lugar donde se implementan. Se abandonó el espíritu práctico de los posglosadores y los planteamientos vanguardistas de los pandexistas. Los profesores de derecho regresaron a la escuela de los glosadores y aplicaron sus glosas a los nuevos textos, contrariando la idea que los inspiró. Los códigos fomentaron una actitud de positivismo legislativo agravada por el nacionalismo. Desde ese momento, para los juristas, el derecho se redujo a su derecho nacional, se limitaron a sus códigos y dejaron de considerar que el derecho en su calidad de regla de conducta social es por su misma naturaleza supranacional, o sea que cubre todo lo nacional. Positivismo legislativo y nacionalismo jurídico. El objetivo de la codificación fue enunciar los principios de un jus común rejuvenecido y adaptado a las condiciones y necesidades de la sociedad del siglo XIX. El ocaso del espíritu universalista y la emergencia del nacionalismo del siglo XIX adaptaron a la codificación, al menos por un tiempo, de este proyecto. Los códigos fueron conceptuados como un simple generalización o una nueva edición de una costumbre particular, pero esta vez nacional, en lugar de una exposición nueva del derecho común
del derecho común renovado, como lo habían concebido sus promotores. Se vio en ellos los instrumentos de una nacionalización del derecho, a raíz de la cual la idea misma de un derecho común prácticamente desapareció en Europa. El drama europeo, no el rechazo de la codificación francesa en Alemania, sino la actitud adoptada por las universidades después de la codificación. La codificación y el consecuente movimiento legislativo posterior generaron una actitud simultánea de positivismo legislativo y de nacionalismo jurídico, que opacó la idea de una comunidad jurídica entre nacionalismo jurídico y las naciones europeas, y cada vez más metas europeas, y que existía una familia de derecho romano-germánico. El derecho se confundió con la legislación promulgada por el soberano y dejó de identificarse con la justicia. Todos los países de Europa, fundamentalmente Francia y Alemania, fueron persuadidos por esta nueva óptica. Es evidente que el cambio de actitud se expresaba cada vez que se concretaba una codificación nacional. Paradójicamente, los nuevos códigos se redactaron sobre la idea matriz del derecho, comparado o empleando para cada código modelos de diferentes países. Esta doble práctica atesta la afiliación de todos los derechos que forman parte de la familia romano-germánica y condena por otra parte a la doctrina que se ufana de limitarse a su derecho nacional y aplicar en esta forma a la función que siempre le fue propia, el progreso de la ciencia jurídica y la mejoría del derecho positivo. Las nuevas tendencias. La crisis parece estar actualmente en vía de resolverse. El envejecimiento de los códigos ha atenuado, para no decir ha eliminado, la actitud del positivismo legislativo dominante en el siglo XIX. Se reconoce de manera cada vez más abierta la función de la doctrina y de la jurisprudencia en la formación y evolución del derecho. Ningún jurista piensa ya que solo a través de los textos legislativos se accede al conocimiento del derecho, aún en el ámbito del derecho penal, donde el principio de legalidad de las penas puede aparentar justificar esta convicción. Las atribuciones cada vez más amplias conferidas a los jueces o la administración de justicia para determinar la amplitud de la pena y regular su aplicación colocan nuevamente al derecho bajo la dependencia del ideal profesado por los encargados de administrarlo. La multiplicación de las convenciones internacionales y el derecho comparado obligan o incitan a los jueces a interesarse cada vez más en la forma en que el derecho se concibe o interpreta en países extranjeros. La presencia creciente del derecho comunitario en los derechos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y la influencia de las disposiciones de la Convención Europea de los Derechos del Hombre, tal y como es interpretada por la Corte de Justicia Europea de Estrasburgo, han impuesto directa o indirectamente a los Estados miembros un cambio sustancial en su derecho nacional o ha conducido a una aproximación de los derechos nacionales. El nacionalismo jurídico está en franca regresión y es de esperarse que la crisis suscitada por el movimiento de codificación de los siglos XIX y XX sea rápidamente superada. En el análisis de las fuentes de derecho, como en el examen de la estructura de los derechos del continente europeo, se tendrá la oportunidad de percibir la diversidad que tiene a encubrir al analizar el jurista de la profunda unidad de la familia romano-germánica. Sin abundar en este espacio, en esos desarrollos se puede señalar algunos hechos que ilustran este movimiento incesante y el desfase permanente que caracterizan y supeditan la dinámica misma de nuestro sistema. En primer lugar, casi todos los teóricos del derecho anglo-estadounidenses, incluidos los que afirman hacer teoría general del derecho, trabajan exclusivamente dentro de la tradición jurídica occidental. Su perspectiva es generalmente laica y prestan poca o ninguna atención a las religiones que no sean el cristianismo, así como las culturas y tradiciones no occidentales. En segundo lugar, y relacionado con esto, casi toda la teoría occidental del derecho se ha centrado en el derecho del Estado, especialmente de los Estados-naciones soberanos e industrializados.
Es posible que haya formas de ordenamientos jurídicos, religiosos, tradicionales y normativos que surjan de la autorrelación o de las prácticas comerciales y que sean importantes en algunos contextos que el derecho interno. La tercera razón y la más importante desde una perspectiva global es que el programa de la teoría del derecho anglo-estadounidense dominante parece bastante limitado. Esta se ha concentrado a veces de forma obsesiva en un reducido número de temas, la mayoría de los cuales parece bastante alejado de las preocupaciones de los líderes mundiales y de los pueblos del sur.